Código de problema OBDI y descripción técnica colector de admisión circuito de control del corredor banco alto 2. ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Nissan, Honda, Infiniti, Ford, Dodge, Acura, Toyota, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando encuentro un código almacenado P2013, sé que significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un voltaje del circuito del actuador de control del corredor del colector de admisión IMRC para el banco de motores 2 que es mayor de lo esperado. El banco 2 me dice que el mal funcionamiento está asociado con el banco del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1. El PCM controla el sistema IMRC electrónicamente. El sistema IMRC se usa para administrar y ajustar el aire a medida que fluye hacia el colector de admisión inferior, las culatas y las cámaras de combustión, las aletas metálicas de forma individual que se ajustan firmemente en los puertos del colector de admisión de cada cilindro, se abren y cierran mediante un actuador de control de corredera electrónica. En el IMRC, las aletas de metal delgadas del corredor están aseguradas, con pequeños pernos o remaches, a una varilla de metal que se extiende a lo largo de cada culata y pasa por el centro de cada puerto de admisión. Las aletas se abren con un movimiento, lo que también permite que todas las aletas se vuelvan inoperantes si una de ellas está atascada o atascada. La varilla IMRC está conectada al actuador con un brazo o engranaje mecánico. El actuador se maniobra utilizando un diafragma de vacío en algunos modelos. Cuando se utiliza un actuador operado por vacío, el PCM controla un solenoide electrónico que regula el vacío de admisión al actuador IMRC. Se ha establecido que un efecto de remolino, flujo de aire, ayuda a que la mezcla de aire-combustible se atomice más completamente. Esto puede conducir a una disminución de las emisiones de escape, una mejor eficiencia del combustible y un rendimiento optimizado del motor. El uso del IMRC para canalizar y restringir el flujo de aire a medida que se introduce en el motor crea este efecto de remolino, pero diferentes fabricantes utilizan diferentes métodos. Utilice la fuente de información de su vehículo. All Data DIY es un recurso excelente para obtener especificaciones para el sistema IMRC con el que está equipado el vehículo en cuestión. En teoría, los corredores del IMRC estarán casi cerrados durante las condiciones de arranque, ralentí y se abrirán cuando se abra la placa del acelerador. El PCM monitorea las señales de datos de entrada del sensor de posición del corredor IMRC, el sensor de presión absoluta del colector VAP, el sensor de temperatura del aire del colector, el sensor de temperatura del aire de admisión, el sensor de posición del acelerador, los sensores de oxígeno y el sensor de flujo de masa de aire MAF, entre otros, para garantizar que el sistema IMRC esté funcionando según lo previsto. La posición de la aleta del corredor IMRC es monitoreada por el PCM, que ajusta la posición de la aleta de acuerdo con los datos de conducción del motor. Se puede iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento, y se almacenará un código P2013 si el PCM no ve un cambio en el mapa o la temperatura del aire del múltiple como se esperaba. Cuando se mueven las aletas del banco 2 IMRC, algunos vehículos requerirán múltiples ciclos de falla para la iluminación. Síntomas. Los síntomas de un código P2013 pueden incluir vacilación ante la aceleración, reducción del rendimiento del motor, especialmente a bajos niveles de RPM, escape rico o escaso, eficiencia de combustible, disminuida sobrecarga del motor. Causas. Las posibles causas de este código del motor incluyen banco de corredores del colector de admisión flojo o atascado, 2 banco de solenoides del actuador IMRC defectuoso, 2 banco de sensores de posición del corredor del colector de admisión defectuoso, 2
2 cableado abierto o en cortocircuito en el circuito de control del solenoide del actuador IMRC, acumulación de carbono en las aletas del IMRC o el colector de admisión, puerto de puertos 2, sensor MAP defectuoso, corriente del conector del solenoide del actuador IMRC corroído, procedimientos de diagnóstico y reparación. Se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo para diagnosticar un código P2013. Me resulta útil consultar los boletines de servicio técnico TSB para los síntomas particulares, los códigos almacenados y la marca y modelo del vehículo en cuestión antes de comenzar cualquier diagnóstico. Si encuentra un TSB vinculado al código síntomas en cuestión, la información contenida en él probablemente ayudará a diagnosticar el código, ya que los TSB se superan por miles de reparaciones. Un punto de partida práctico para cualquier diagnóstico es una inspección visual del cableado del sistema y las caras de los conectores, sabiendo que los conectores del actuador IMRC son propensos a la corrosión y que esto podría causar un circuito abierto. Uno podría centrar la atención en la inspección de estas áreas. Proceda conectando el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Escriba esta información en caso de que sea un código intermitente. Luego, borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si se restablece el código. A continuación, obtenga acceso al solenoide del actuador IMRC y al sensor de posición del corredor IMRC. Si se restablece el código, consulte la fuente de información de su vehículo para obtener especificaciones y luego use el DVOM para realizar pruebas de resistencia tanto en el solenoide como en el sensor. Reemplace cualquiera de estos componentes si no cumple con las especificaciones y vuelva a probar el sistema para evitar daños en el PCM. Desconecte todos los controladores relacionados antes de probar la resistencia del circuito con el DVOM. Si los niveles de resistencia del actuador y del sensor cumplen con las especificaciones del fabricante, utilice el DVOM para probar la resistencia y la continuidad en todos los circuitos del sistema. Notas de diagnóstico adicionales: el coque de carbón dentro de las paredes del colector de admisión puede hacer que las aletas del IMRC se unan. Tenga cuidado al manipular tornillos pequeños o remaches dentro o cerca de las aberturas del distribuidor de admisión. Pruebe la unión de la aleta IMR con el actuador desconectado del eje. Asegurar las aletas al eje puede aflojarse o caerse haciendo que las aletas se unan.